Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases acerca de técnicas de separación y hablando formalmente como estas técnicas de separación e identificación. Ya estuvimos viendo anteriormente en las clases anteriores pues los fundamentos de técnicas de extracción y pues vamos a continuar viendo este curso con los temas de cromatografía. Dentro de la cromatografía, pues estuvimos hablando un poquito de los términos generales, que era una técnica de separación y análisis de una mezcla de sustancias, y ahí estuvimos hablando de manera general una historia, ¿ok? Estuvimos hablando que toda cromatografía está constituida por dos partes bien importantes, una fase estacionaria y una fase móvil. La fase estacionaria es donde nosotros colocamos nuestra muestra y empieza a correr, ¿sí? Ya puede ser un papel filtro, puede ser un papel de plástico, puede ser un papel de madera, puede ser inclusive una resina, o ahorita más adelante vamos a estar viendo otros tipos de materiales. Y la fase móvil, pues es aquel solvente o aquella cosa que hace que nuestra muestra corra y sea separada en la fase estacionaria. ¿Ok? Bueno, pues hemos estado viendo que cuando hacíamos análisis en cromatografía de papel, pues el que corría poco, pues es el que tiene menor afinidad, y el que corre mucho es el que tiene mayor afinidad como tal, ¿sí? Y de esta manera podemos correr una cromatografía. Estuvimos viendo varios tipos de cromatografía, ¿sí? Por ejemplo, vimos la cromatografía de Pfeiffer, que se utilizaba comúnmente dentro de pues los análisis de suelos, del análisis de fertilidad, y se medía pues haciendo pues una comparación en círculos, ¿no? Se ponía la muestra y veíamos qué tan grande era pues este diámetro o qué tan grande era este diámetro, etcétera, ¿no? Entonces veíamos pues varias zonas que nos daban información importante en esta cromatografía de Pfeiffer. Vimos también pues algunos ejercicios, etcétera, y luego vimos la cromatografía de papel, que pues consistía en un trozo de papel, un trozo también llamado como cromatografía de capa fina, en donde nosotros colocábamos una muestra y la corríamos con un solvente para ver la composición, ¿sí? Veamos, por ejemplo, un ejemplo aquí de la separación de clorofilas, que es una de las técnicas que ustedes van a hacer de tarea, ¿ok? En donde pues podemos colocar una muestra de un extracto vegetal y correrlo, por ejemplo, con acetona o con gasolina o con alcohol y ver los constituyentes de este extracto vegetal. ¿Ok? Entonces vamos a hacer también este ejemplo, ¿sí? De tarea, en donde colocamos una manchita aproximadamente de 2 milímetros, ¿sí? De un marcador, lo colocamos en un solvente. Recuerden que el solvente no debe tocar la muestra, más bien no solamente un pedacito del papel, para que éste suba por capilaridad y poderlo separar en sus diferentes constituyentes y poder obtener un valor que es el valor de RF, ¿sí? Aquí les muestro algunos ejemplos y calculamos el factor de retención, el factor RF, ¿sí? Que se calcula con la distancia de la mancha con respecto a la distancia que corrió el solvente, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues nos daba un valor que nosotros podíamos estar buscando en una base de datos y pues con respecto a sus RFs, pues determinar qué era esta mancha, ¿no? Por ejemplo, aquí habíamos calculado el RF de esta mancha amarilla, naranja, que tenía un RF de 0.4 y coincide con las bases de datos que era quercetina. Y si nosotros queríamos sacar o determinar qué era esta mancha de color azul, pues sacamos el RF que es 0.35. Y ok, pues sacábamos y buscamos en la base de datos y si era azul, pues es ácido cafeico. Entonces, de esta manera podemos tener una idea de cuál es la composición química de nuestra muestra y de manera, pues, muy fácil y muy casera, ¿ok? Porque nosotros podemos determinar, hacer análisis más robustos para determinar efectivamente si esto es quercetina o si esto es ácido cafeico. Pero, pues, con los valores de RF, pues nos da una idea muy grande de lo que estamos buscando, ¿ok? Entonces, bueno. Ya les expliqué que iban a hacer de práctica, ¿ok? Y el día de hoy vamos a continuar con la cromatografía de columna, ¿ok? Entonces, la cromatografía de columna es muy parecida a la cromatografía de capa fina. Solamente la diferencia es de que en lugar
de subir, ¿sí? La fase móvil por capilaridad por un papel o por una fase estacionaria rígida, pues nosotros vamos a colocar en una columna el solvente y vamos a ir sacando el solvente gota por gota. Y vamos a ver que si colocamos una muestra aquí, conforme va pasando el solvente por esta muestra, lo vamos a ir separando en sus constituyentes. Y lo más interesante de la cromatografía de columna es que nosotros podemos obtener fracciones, ¿sí?, de nuestros analitos. Puedo separar completamente mi color amarillo de mi color naranja, de mi color azul, ¿sí? Cosa que nosotros no podíamos hacer en la cromatografía de capa fina. Pero algo bien importante es de que antes de correr en cromatografía de columna, siempre debemos de correr una cromatografía de capa fina para ver si efectivamente se va a separar. Porque puede que no se separen en el sistema de solventes mis compuestos y la cromatografía de columna se echa a perder. Entonces, el material con el que está empacada mi cromatografía de capa de columna normalmente son sílicas gel, y son bastante caras. Entonces, en lugar de estar haciendo pruebas y correr cromatografías de columna, primero tenemos que saber efectivamente si lo podemos separar por cromatografía de papel, antes obviamente de correr cromatografía de columna. Si nosotros ya vemos que en cromatografía de papel efectivamente se separa completamente, pues ahora sí ya puedo correr por cromatografía de columna y ahora sí podemos obtener pues el color naranja, el color azul en frasquitos, ¿sí? Cosa que no podíamos hacer en cromatografía de papel, porque el cromatografía de papel solamente era una técnica cualitativa de observar, ¿ok? Entonces, normalmente, la columna, pues pueden utilizar, venden columnas de cromatografía. Lo que normalmente uno utiliza son buretas, ¿sí? Buretas son unas buretas más gruesas, ¿sí? Que están rellenas, nos venden un material muy parecido al que tienen esas bolsitas, para quitar la humedad, y son sílicas. Nosotros vamos a llenar la columna completamente de sílicas, ¿sí? Y vamos a colocar nuestra muestra acá arribita, a lo mejor un mililitro de muestra, ¿sí? Y vamos a colocar también nuestra fase móvil, que pues nuestro sistema de solventes, ¿ok? Entonces, aquellas sustancias que sean más afines a mi solvente, pues van a correr más rápido. Hagan de cuenta que nosotros agarramos nuestra cromatografía de papel y la volteamos, ¿sí? El que es más afín va a salir primero en la columna. El que sigue, lo después el último, pues el que va a tardar más en salir de la columna y es el que menos es afín a mi sistema de solventes. Entonces aquí les muestro, ¿no? Colocamos nuestra muestra, ¿sí? Todo lo naranja es sílica gel, todo lo amarillo, perdón. Y vamos viendo que conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Pues vamos a ir dejando caer gotitas, ¿sí? Y vamos a ir, cada minuto vamos a ir cambiando este vasito o tubo de ensayo donde va a caer nuestro solvente. Vean cómo conforme va pasando el tiempo, pues nuestra muestra se va separando sus constituyentes y va a llegar un punto donde un tubito, pues, tenga una de estas fracciones. Una vez que ya tengamos esta fracción, pues ya ahora sí vamos a tener completamente separada una fracción de mi muestra. Sí, es por eso que esta técnica se llama técnica de separación, porque ya estamos separando una muestra compleja. ¿Ok? Entonces, algo bien interesante, vean por ejemplo aquí, que primero corremos una cromatografía de papel para elegir el solvente ideal y vemos que efectivamente se separa, ¿ok? Después ya pasamos a cromatografía de columna, colocamos nuestra muestra y vamos separándolas, ¿no? Vemos que efectivamente este patrón que teníamos aquí es el mismo patrón que teníamos acá y pues efectivamente ya podemos tener un frasquito en donde separemos correctamente solamente el color amarillo y luego después ponemos otro frasquito para tener el color naranja. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que en cromatografía de papel teníamos el factor de retención. En cromatografía de columna no se llama factor de retención, sino se llama tiempo de retención. ¿Sí? Si nosotros vamos poniendo un tubito cada minuto en esas gotitas que van saliendo a la columna, vamos a ver pues que en el minuto 0 pues no tenemos nada. En el minuto 1 pues aún nada, puro solvente. Así sucesivamente hasta el minuto 5.
Entonces, estos tubitos que tenemos aquí es puro solvente, ¿sí? Y en el minuto 5, pues ya vemos que tenemos la fracción roja. Y luego en el minuto 6 volvemos a tener solvente. Y luego en el minuto 7 ahora tenemos la fracción azul, ¿sí? Este es el tiempo de retención. El tiempo de retención del pigmento rosa es 5 minutos. Y el tiempo de retención del pigmento azul es de 7 minutos, ¿sí? Entonces, nosotros obviamente tenemos que tomar en cuenta este tiempo de retención siempre en cromatografía, ¿ok? Ahora, algo bien interesante, ¿sí? Todo el tiempo en el que salió únicamente puro solvente se llama tiempo muerto, ¿sí? Y es el tiempo en el que nosotros, pues prácticamente estamos obteniendo puro solvente, no estamos obteniendo nada que no sea muestra, ¿sí? Y obviamente después vamos a obtener este tiempo que es el tiempo de retención 1, ¿sí? Y luego el tiempo de retención 2, que es del compuesto 1 y compuesto 2, ¿ok? Obviamente que el primer compuesto que sale de mi columna es el que es más afín a mi solvente o menos afín a mi fase estacionaria. Y obviamente que el que tardó más es el que es más afín a mi columna, a mi fase estacionaria, pero no es tan afín a mi sistema de solventes. ¿Ok? Entonces, el que tenga el tiempo de retención más cortito es el que tuvo menos afinidad a mi columna y más afinidad a mi solvente. Y el que tardó más es el que tiene más afinidad a mi columna y menos afinidad a mi solvente. Ok. Entonces vean, por ejemplo, aquí que el tiempo de retención 1, o sea, del pigmento rojo es 5 minutos y el tiempo de retención 2, que es el del azul, es de 7 minutos. Por favor, levanten su manita si todo está bien hasta aquí, si no hay alguna duda. Ok, Rocío, muy bien. Joseph, ¿todo bien? Perfecto. Ok, voy a continuar. Vamos a ver que estas columnas, pues son normalmente de sílica gel, pero esta sílica gel va a estar funcionalizada, ¿sí? Normalmente los silicatos, ¿sí? Son moléculas que tienen esta formita, ¿ok? Los silicatos pueden ser funcionalizados. ¿A qué me refiero con funcionalizado? Bueno, que yo le puedo poner algo a alguno de estos oxígenos. Bueno, vamos a suponer que este silicato pues tiene aquí ya la fase móvil, la fase estacionaria. Entonces a este oxígeno que yo tengo libre, que tiene carga negativa, pues yo le puedo poner, por ejemplo, una cadena carbonada apolar. Y como ahora mi fase estacionaria va a ser apolar, todos los compuestos que sean apolares van a ser retenidos por mi fase estacionaria, ¿sí? Entonces vamos a suponer que esta mezcla, esta columna ya ha sido funcionalizada con una columna apolar, ¿sí? Bueno, pues todos los compuestos que sean apolares van a permanecer más tiempo en la fase estacionaria, haciendo que todas las moléculas que no sean apolares pues fluyan rápidamente y salgan fácil de la columna. Normalmente ya venden botes que dicen sílica gel apolar, porque está funcionalizada con este tipo de sustancias que haga que sean más afines a las moléculas apolares. ¿Ok? Ahora existen, ¿sí? Silicatos, ¿ok? Silicatos que están funcionalizados con compuestos polares, por ejemplo, que tengan un alcohol, ¿sí? Entonces, obviamente que estas sílicas pues van a ser afines a las moléculas que sean polares. Entonces, lo que va a salir primero son las moléculas apolares y se van a quedar retenidas las moléculas polares. O, por ejemplo, puedo funcionalizar con un amino, con un grupo amino, ¿sí? Y todas las moléculas que sean nitrogenadas pues se van a retener en la columna y van a salir todas las que no sean afines. Y así sucesivamente. Podemos tener, por ejemplo, también la cromatografía, ¿sí? De intercambio iónico, ¿sí? Donde nosotros funcionalizamos esta sílica gel, ¿sí? Con un compuesto que sea polar, ¿sí? Que sea de carga positiva. Y todos los iones que tengan carga negativa, pues se van a quedar retenidos en la columna y todo lo que sea positivo, pues va a salir porque la carga va a ser opuesta. O podemos funcionalizar con una carga negativa, ¿sí?
y todo lo que sea positivo se va a quedar en la columna y todo lo que sea negativo pues va a salir, ¿sí? Entonces de esta manera podemos tener cromatografías específicas para resinas que sean positivas o negativas. Y de esta manera podemos tener diferentes compuestos que salgan a diferente tiempo dependiendo de su afinidad a la columna. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver que pues estas técnicas de cromatografía de columna pues son muy buenas para poder separar compuestos. Pero muchas veces a nosotros nos interesa pues saber de qué están hechas las cosas, ¿no? O sea, tener un detector que nos diga, ah, ok, este pigmento rojo que salió, ¿sí? Es un compuesto terpénico y este es un alcaloide. Y obviamente que nosotros no podemos observar a simple vista ese tipo de fenómenos. Tenemos que tener reacciones químicas o un detector que nos indique qué es lo que estamos observando. ¿Ok? De aquí, pues nace la cromatografía de columna con detectores. ¿Sí? Prácticamente es una columna que al final, en lugar de estar recolectando en frasquitos, tenemos un detector y vamos a detectar qué es lo que está saliendo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí nuestra columna y vean cómo sale primero el pigmento rojo. Aquí se reinicia la animación. ¿Sí? Sale el pigmento rojo y luego sale una señal. ¿Sí? Esta señal primerita que tenemos, pues es del pigmento rojo y esta segunda señal que vemos es del pigmento azul. ¿Sí? Y esas señales pues son bien interesantes porque a nosotros nos va a permitir determinar cómo es nuestra cromatografía. Esto que tenemos aquí se llama cromatograma, ¿sí? Que es pues la forma física, visual, que nosotros tenemos de nuestra cromatografía, ¿ok? Entonces vamos a ver que cuando nosotros tenemos nuestro cromatograma, pues tenemos varios picos, ¿sí? Tenemos el pico 1, que es el primer compuesto que salió de nuestra columna. O sea, aquel que no es afín a nuestra columna y es muy afín a nuestro sistema de solventes. Lo tenemos nuestro pigmento 2, ¿sí? Que también pues salió en segundo tiempo. Y fíjense que nosotros siempre vamos a graficar, ¿sí? En tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa el tiempo de retención. Por ejemplo, este pigmento 1 tiene un tiempo de retención igual a 0.12 minutos, ¿sí? El pigmento 2 tiene un tiempo de retención igual a 0. ¿Qué será? 25, ¿sí? El pigmento 3 tiene un tiempo de retención igual a 0. ¿Qué será? 0.55. Y así sucesivamente. Obviamente que aquellos pigmentos que salen primero son los que no son afines a mi columna, ¿sí? Y aquellos que salen muy después son muy afines a mi columna y tardan más tiempo en salir. Pero que sean muy afines a mi columna no quiere decir que sea malo, porque vamos a ver que, pues efectivamente tenemos que separar los pigmentos. O bueno, no es necesariamente pigmentos, sino ya vamos a estar hablando de compuestos, ¿sí? Porque no necesariamente tienen que ser coloridos para poderlos detectar, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, obviamente, que veíamos el tiempo muerto, ¿sí? El tiempo muerto es la señal, el tiempo que tarda en salir mi primera señal, ¿sí? Obviamente después del detector, pues al principio no va a detectar nada. Ese es un tiempo muerto. Y obviamente que el tiempo de retención va a ser el tiempo que salga mi primer compuesto, ¿ok? Y obviamente que la altura de mi pico, pues es bien importante porque nos va a significar algo en particular. Por ejemplo, aquí tenemos un cromatograma de HPLC, ¿sí? Que nosotros tenemos un detector ultravioleta, ¿sí? Un detector ultravioleta que me va a medir la absorbancia en una longitud de onda de 280 nanómetros. Vemos que existen picos, ¿sí? Y estos picos es porque absorben esta longitud de onda, ¿ok? Entonces, si yo tengo una columna, si una columna y tengo varios compuestos, vamos a ver que el primer compuesto pues absorbe poquito, el segundo compuesto que vemos que nos interesa absorbe poquito, pero vemos por ejemplo el pigmento 4, el pigmento 6, ¿sí? Absorben muchísima este tipo de luz ultravioleta.
Entonces, tenemos detectores de absorción ultravioleta, ¿sí? Que obviamente siempre vamos a determinar con el tiempo. Este tiempo de retención es bien importante porque nos va a indicar qué es ese tipo de compuestos. Tenemos detectores, por ejemplo, de conductividad. La conductividad se utiliza mucho, por ejemplo, ahorita que les mencionaba de iones, cuando tenemos compuestos positivos o negativos. Entonces tenemos una cromatografía iónica, ¿sí? Que, por ejemplo, vemos el pigmento 1, que es el fluoruro, ¿sí? Que pues tiene cierta conductividad. El pigmento 2, que es el cloruro, pues tiene muchísima más conductividad. Y de esta manera podemos separar y decir, ok, todo aquel compuesto en una muestra que salga en el minuto 2 en el minuto 3 es fluoruro. Todo aquel compuesto que salga en el minuto 6, pues es nitritos. ¿Ok? Todo aquel compuesto que salga en el minuto 8.2, es bromuros. Entonces, yo ya puedo estandarizar mi método y decir, ok, siempre que salga un pico en este tiempo, va a ser esto. Y obviamente vamos a ver la concentración de este tipo de moléculas dependiendo de la conductividad. Si tenemos mucho cloruro, pues la conductividad va a ser muy alta. Si tenemos muy poquito cloruro, a lo mejor sale un piquito muy chiquito. ¿Ok? Y podemos hacer curvas de calibración para poder cuantificar ese tipo de compuestos. Es algo que la cromatografía con detectores nos permite cuantificar cuáles son los compuestos que se encuentran aquí. Los fosfatos siempre salen bien feos. Salen como el pico no sale tan bonito. ¿Ok? Y luego vean que también tenemos masa. ¿Sí? Un detector de masas. Sí, este es un cromatograma de cromatografía de gases. ¿Sí? Entonces vean cómo ya hay muchísimos picos. Y cada pico tiene una masa diferente. ¿Sí? Entonces, este detector nos va a determinar abundancia con respecto a los iones de sus masas. ¿Sí? Y de esta manera podemos decir, ok, este compuesto tiene 21 carbonos, este es la porolina, este es un compuesto que tiene 15, este tiene un compuesto que tiene 38 carbonos, y de esta manera puedes determinar cuál es la composición química de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, en la clase anterior les había dicho que pues buscaran este tipo de instrumentos. Ahorita les voy a pasar especialmente donde lo buscan, donde lo descargan y obviamente para qué sirve, ¿no? Y les voy a pasar unas bases de datos para que ustedes puedan determinar, pues, cómo pueden utilizar este tipo de base de datos, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar con este programa que se llama AMDIS. AMDIS, pues, es un identificador de cromatogramas de la NIST, ¿sí? NIST, pues es aquel sistema gubernamental que nos dice cuáles son los compuestos químicos en Estados Unidos y pues a nosotros nos va a servir muchísimo. Es una base de datos. ¿Ok? Entonces voy a compartir pantalla en mi computadora para platicarles, ¿sí? Cómo funciona este tipo de compuesto, este tipo de programas, perdón. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces en Google, hagan notas aquí, por ejemplo, ¿sí? Vamos a estar este, buscando NIST 17, ¿sí? El NIST 17, pues es la versión más actualizada que existe ahorita de, pues, la base de datos del NIST. Es el programita, ¿ok? Entonces aquí dice Kim Dara NIST 17, ¿sí? Es una librería de espectros de masa que se te va a utilizar mucho en cromatografía de gases. Más mañana, el viernes, no, la siguiente semana les voy a trabajar, les voy a explicar cómo funciona cromatografía de gases, pero aquí lo que me interesa es que sepan eh, identificar un cromatograma, ¿no? Leerlo un poquito, ¿ok? Entonces ustedes entran a esa biblioteca y aquí donde dice descargar programa de instalación, pues ustedes lo descargan y se les va a descargar, pues esto, ¿no? RAR, que obviamente que ustedes lo abren y aquí viene ya, pues para descargarlo, ¿no? Yo ya lo tengo descargado, ¿ok? Entonces no lo voy a descargar, pero prácticamente es darle doble clic, ¿sí? Y automáticamente se les va a empezar a descargar y obviamente lo van a instalar como cualquier programa, ¿ok? Yo lo voy a buscar, bueno, aquí se me está saliendo para instalarlo, no lo quiero instalar, ¿ok? Y
voy a buscar el programa, ¿sí? Se llama AMDIS, ¿sí? AMDIS 32, que es la versión 32, pues es un determinador, ¿no? De bases de datos. Que vamos a esperar a que abra, porque tarda un poquito. Entonces, esta base de datos pues, nos va a permitir pues, leer cromatogramas bien bonitos, ¿sí? Y determinar qué son. Sí, vean, este es el programa, este es un programa medio feíto, con una formita pues medio viejita, como la conocíamos antes, y yo puedo abrir un cromatograma, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo, pues algunas bases de datos que yo quiero descargar, ¿sí? Voy a abrir, por ejemplo, voy a buscar mi carpetita, OneDrive, ya no sé dónde los tengo, fíjense. Mm, A ver, déjenme lo voy a poner en el escritorio. A ver, los tengo aquí en Wash, los tengo en maestría, los tengo en tesis, los tengo en fitoquímica, cromatografía. A ver, voy a pasar este al escritorio. Ok, voy a irme ahora hacia escritorio. Válgame, ¿dónde está el escritorio? Válgame, no puedo creer que no puedo buscar. A ver, voy a pasar a mi memoria. Está más fácil. Siempre lo abro desde la memoria y es más fácil para mí. Ahora sí. File, Open. Sí, aquí está. Alcanos. Y ahora no me va a querer abrir, ok. Ahí está. Entonces vemos aquí el cromatograma, ¿no? Ese es un cromatograma de alcanos, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en el tiempo, en el eje de las X, el tiempo, ¿sí? Vemos el tiempo de retención y vemos en el eje de las Y abundancia, ¿sí? Obviamente esta abundancia pues está en porcentaje y pues podemos observar, ¿sí? Cómo se forman este tipo de cromatogramas. Vemos cómo el tiempo cero, del minuto cero al minuto aproximadamente ¿qué será? El minuto 1.88 vemos el tiempo muerto, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a ver cada uno de los picos. Yo puedo hacerle zoom y observar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber este piquito, ¿sí? Este piquito, vean que tiene este espectro de masas que vemos aquí abajito. Este espectro de masas, vamos a verlo cuando veamos cromatografía de gases, pero nos da información bien interesante, porque si yo selecciono este espectro de masas, ¿sí? Y yo le doy para buscar en la librería, ¿ok? Pues esta, esta librería a mí me va a decir qué compuesto es. Este pico no está bien resuelto. Me voy a ir. Ahora sí. Entonces, fíjense que este pico, que estaba en el minuto más o menos 3.1, pues nos va a abrir y nos va a decir, ok, este compuesto, ¿ok? Puede que sea un, eh, ¿no? Por ejemplo, el etilenglicol monoetiléter,
¿sí? Entonces, pues ya más o menos vamos a saber, ok, ese es el compuesto, ¿sí? O es el dodecano. Entonces nos va a dar ciertas probabilidades, ¿sí? Obviamente que, pues vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa mucho saber este, este pico que está súper grande, ¿no? Es el más abundante de toda mi muestra y yo quiero saber qué tipo de muestra es, ¿ok? Veo, me voy al NIST y este NIS me va a decir, ok, este tipo de compuesto es el ácido octadecanoico, o también denominado como el ácido mirístico, ¿ok? Entonces, de esta manera, pues ya puedo decir, ok, el metiloliato, ¿sí? Todos estos nombres son los que pueden tener este tipo de compuesto, y a decir, ok, mi muestra que yo inyecté en el cromatógrafo, pues cuando salió de la columna, es este compuesto, ¿sí? Con obviamente una probabilidad alta, etcétera, y obviamente que es el compuesto más abundante de toda mi muestra, ¿sí? Entonces, este es la cromatografía, ¿sí? Este es un cromatograma que a nosotros nos va a servir muchísimo para poder analizar este tipo de, pues, de cromatografías, ¿no? Vamos a ver que efectivamente todos estos picos, pues, significan algo, ¿no? Cada pico significa un compuesto en particular y obviamente que pues nos va a indicar efectivamente algo. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, picos muy feos como estos que vemos acá abajito. A pesar de que sean compuestos, normalmente van a hacer ruido, ¿sí? Ruido del detector o del solvente, etcétera, ¿no? Entonces, pues normalmente siempre nos tenemos que enfocar en los picos abundantes, en los que son más abundantes dentro de mi cromatografía y poder decir, ok, esta muestra tiene tanta cantidad de compuestos, ¿sí? Déjenme busco otro, ¿sí? Porque tengo otros más, ¿sí? Más feos, ¿sí? Para que puedan ver, a ver si encontramos uno que no esté tan bonito y que vean que efectivamente están muy feos. A ver, si veo uno, voy a traer este. Ok, voy a abrirlo. Está en el disco de... Voy a abrir este que vean que yo le puse una nomenclatura. Se hizo una extracción de una planta con metanol, ¿sí? Entonces, vean cómo, por ejemplo, tengo mi tiempo muerto, ¿sí? Donde al principio no hay nada de señal, ¿sí? Y a partir del tiempo 2.3 ya empiezo a tener señal, ¿ok? Vean cómo, pues, por ejemplo, aquí vemos varias señales. A mí me interesa saber qué es este pico que tenemos aquí. Ok, pues ahora sí busco la masa, me voy al NIST y ahora sí me dicen, ok, este compuesto que vemos en el pico, sí, en el tiempo de retención no me acuerdo qué tiempo de retención, el tiempo de retención 2.1, casi 2.3, sí, 2.2, pues el ácido pentadecanoico, sí, también se puede llamar el metilisopalmitato o se puede llamar también metilisopalmitato, isofame, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos esta información, ¿sí? Esta información bien interesante con respecto a su tiempo de retención, que pues obviamente nos va a dar información. Aquí tenemos el tiempo, miren, tiempo 21.887 minutos, ¿sí? Y obviamente que pues vemos el espectro de masas, etcétera, ¿no? Que es algo, es la huella digital, ¿no? De cada uno de los picos. Si nosotros hacemos clic en cada uno de los picos, pues vemos que tiene un espectro de masas diferente. Más adelante vamos a explicarlo, ¿no? Pero vemos que este pico tiene un espectro de masas diferente. A mí me va a interesar, pues, ¿qué es esto, no? Yo busco en la base de datos del NIST y me dice, ok, es el ácido octadecanoico, el metilestierato, ¿ok? Entonces, bueno, este tipo de base de datos es gratuita, ¿sí? Es gratuita tanto la base de datos del NIST como, pues, este programita que es el AMDIS, que pues nos va a permitir hacer un análisis, ¿no? De qué tanto es pues, es este compuesto. Fíjense cómo podemos hacer una relación de abundancia, ¿sí? Etcétera. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, vamos a... ¿Ahí va a decir algo, Joseph? ¿No? ¿Todo No, bien? todo bien, todo bien, todo bien. Ok.
Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Hoy fue una clase cortita, ¿sí? Y la siguiente semana, que ya es la penúltima semana que vamos a estar viendo, vamos a ver ya cromatografía de gases y cromatografía HPLC, que es prácticamente lo mismo que vamos a estar viendo hoy, ¿sí? Les voy a este tiempito para pues, que aprovechen a hacer sus actividades que les dejé en la plataforma y obviamente aprovechen para que... em, aprovechen, por si tienen interés en descargar este programita, les voy a subir en la plataforma algunos cromatogramas míos para que ustedes practiquen, para que puedan ver, para que sepan dónde picarle. Y la siguiente clase, si existe una duda acerca de cómo funciona el programa, pues me puedan preguntar y yo resolvérselos, ¿no? Hay mucha información en ese programita. Yo les enseñé ahorita lo más básico que es cómo ver el cromatograma y picarle, ¿no? Pero ustedes pueden experimentar con este programa y si ustedes en algún futuro quieren hacer una cromatografía de gases, si están haciendo alguna tesis o si van a hacer una investigación, pues este programita es fundamental, ¿no? Es fundamental que ustedes lo tengan para que pues, puedan analizar sus cromatogramas, porque un analizador y una base de datos es carísima. Y esta capacidad que nos da el NIST de manera gratuita, pues es algo súper aprovechable, ¿no? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, ¿sí? Fue una clase cortita, pero quería terminar este tema de cromatografía y nos veríamos ya la siguiente semana para terminar este curso. ¿Sí? Entonces, les agradezco mucho su atención y que tengan bonito día y bonito fin de semana. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias, igual.